Muy buenas, gente. Hoy os voy a comentar un par de errores que comete la gente a la hora de trabajar con Dynamesh en ZBrush. Yo creo que sobre todo eso ocurre cuando cogemos archivos externos, ya veréis por qué. Y vamos a utilizar pues esta pieza, ¿no? En la que estoy ahora, pues que va a ser un busto, va a ir a impresión 3D. Bueno, eso si no se me va la cabeza y empiezo otro proyecto, pero bueno, esto es la historia de mi vida. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos esta pieza, que es todo una subtool. Entonces, por ejemplo, podríamos querer utilizar Dynamesh. Fijaos que ahora mismo estamos con una resolución de 128 y cuando le demos comprobamos que esa resolución no es suficiente para guardar todo ese detalle. Por lo tanto, vamos lo normal, siempre multiplicando por 2, dado 156 comprobamos que aún así es insuficiente, 512 volvemos a darle, comprobamos que incluso así nos está uniendo, estamos perdiendo detalle, es decir, tendríamos que ir poco a poco aumentando la resolución. Hasta el punto de que va a haber ocasiones en que incluso con 4000, ¿no? Con el máximo de resolución, no vais a poder guardar todo el detalle. Y esto se debe a que el Dynamesh no solo trabaja en cuanto a la resolución, sino que trabaja también en cuanto al tamaño. Es decir, este tamaño, si vosotros activáis el gizmo, ya sabéis que, por ejemplo, en vez de este gizmo, podéis activar cualquier deformador y esto, esa caja imaginaria, eso son las medidas de ese tamaño. Como veis, nosotros en este caso estamos en 0,1. El tamaño normal al que trabaja ZBrush es 2. Esto, ya digo, os dejo en tarjeta un vídeo en el que explico un poquito cómo funciona el sistema de unidades internas y todo. Digamos que es casi anecdótico, pero es bastante interesante si os queréis meter más en profundidad en cómo trabaja ZBrush. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es aumentar ese tamaño, por ejemplo, a 10. ¿Veis? Ahí lo tenemos. Le damos a F, aquí encajamos. Cuidado, que ahí se ve que nos ha cambiado el tamaño. A ver, perdona. Se ve que ahí todavía lo tenía activado. Entonces, por ejemplo, fijaos, aquí ahora, en vez del tamaño de 0,1, tenemos un tamaño de 10. Entonces, ahora, cuando apliquemos Dynamesh, fijaos, con resolución de 128, vamos a ver que ya directamente con esa resolución de 128 funciona bastante bien. Fijaos que esa resolución no va implícito en la cantidad de polígonos que tengáis. Es decir, la cantidad de polígonos vendrá de la resolución y del tamaño. A mayor tamaño, mayores polígonos y por lo tanto necesitaremos menos resolución. Entonces, perdón, que ahí se me ha pasado, le he dado a escalar, ahí. Entonces, por ejemplo, fijaos que ahora le damos a 256, volvemos a darle a Dynamesh y ya prácticamente tenemos todo el detalle. Fijaos, con una resolución, repito, de solo 256. O sea que empezad a quitaros esa idea de que la resolución de la Dynamesh es lo que nos va a dar el detalle. No, no, es la resolución y el tamaño. Y fijaos que si, por ejemplo, nosotros ahora ese tamaño vamos a algo exagerado, por ejemplo, 1000, que eso puede ocurrir cuando cogéis sobre todo piezas fuera de ZBrush, fijaos que ahora cuando le demos a Dynamesh, vamos a reactivar, fijaos que ahora nos va a salir una leyenda. Bueno, si quiere, fijaos, crear una malla 3D de la seleccionada, de la tool seleccionada, producirá una malla con 0 vértices y polígonos. ¿Esto por qué ocurre? Porque tiene un tamaño máximo. Es decir, vosotros tenéis que pensar de que al final esa Dynamesh lo que hace es una esfera que proyecta. Esa esfera creo que tiene en torno a un valor de 100. Es decir, si nosotros tenemos que nuestra subtool es mayor de ese valor, dentro se queda la esfera más pequeñita y por lo tanto no puede proyectar y por lo tanto aparece ese problema de vértice cero. Entonces ya sabéis, esas son las dos ocasiones en las que podéis tener cierto fallo o cierta dificultad a la hora de trabajar en Dynamesh. Y repito, simplemente es porque tenéis que jugar con la resolución pero también con el tamaño, sabiendo que el tamaño de referencia en ZBrush es 2. Así que, ya sabéis, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en los siguientes. Un abrazo, gente.